a todos y bienvenidos un día más a Real Madrid Fans. Una vez más también deciros que gracias por estar viendo mis vídeos. Y os pido por favor que si es que no lo estáis os suscribáis a mi canal para ver todo el contenido de esta comunidad, que la verdad que cada vez va siendo más y más chula. Y ahora sí, vamos a analizar una victoria más del Real Madrid, que no conoce otra cosa que no sea la victoria en cada partido después de la reanudación de la competición post-confinamiento. Un Real Madrid que ha vencido por 2-0 al Real Mallorca y el resumen es muy claro. 3 puntos más, un partido menos para ser campeones. Tampoco ha tenido mucha más trascendencia el partido. Yo creo que en ningún momento ha peligrado el resultado. Y un Real Madrid que se presentaba con una novedad en la formación, en el sentido de que el Real Madrid venía jugando con 4-3-3 y 4-4-2 en la mayoría de sus encuentros de la presente temporada. Una vez más, Zinedine Zidane ha sorprendido con su 11 y nos ha dejado muy claro lo que yo vengo recalcando en este canal, que es que el Real Madrid, con la actual plantilla que tiene, es un equipo súper camaleónico. Se ha presentado con un 4-2-3-1, que era la formación más habitual, por ejemplo, el esquema más habitual cuando era el entrenador José Mourinho por aquel entonces, con lo cual un Real Madrid un poquito diferente, formando un doble pivote con Valverde y con Luka Modric, que yo creo que el experimento le ha salido bastante bien, y sobre todo las novedades de poner a Bale como extremo diestro, que yo avisé que ojo, que no se le fuera la pinza a Zidane y que ahora nos sorprendiera poniendo a Gareth Bale. Así ha sido. Eden Hazard de media punta y Vinicius como extremo zurdo. Aquí tengo que decir que la verdad que Vinicius Junior en la primera parte pues ha hecho, o sea, siguiendo en la línea de lo que viene haciendo desde que está en el Real Madrid, que es hacerlo más difícil y fallarlo más fácil. Ha metido un gol de 3 ocasiones clarísimas que ha tenido y ha metido para mí la más jodida de las 3, es la que ha acabado en gol. Las otras 2, que para mí eran mucho más claras, no ha podido materializarlas, pero la que era más compleja sí que ha podido transformarla en el primer gol. Valga decir también, yo ya sabéis que soy muy madridista, pero soy un tío muy honesto, cabal y sincero, y tengo que reconocer que para mí era falta de Dani Carvajal en el primer gol. No obstante, sí que es verdad que el partido, tal y como se está llevando a cabo, para mí el gol del Real Madrid tenía que llegar. Si no era en esta jugada, iba a ser en otra, porque se notaba, se palpaba que el Real Madrid estaba teniendo mucho más dominio que el Mallorca, y el Mallorca estaba siendo un equipo para mí demasiado plano y demasiado blando, sobre todo porque al término de los primeros 45 minutos, bueno, y al final del partido también, el Real Madrid ha cometido bastantes más faltas que el Real Mallorca, cuando en realidad normalmente este tipo de encuentros el equipo, digamos, pequeño o menos favorito tiene que recurrir, aunque sea a un juego un poquito más intenso, un poquito más duro, y creo que el Mallorca ha sido excesivamente blando y lo ha pagado caro. Precisamente en una de las pocas faltas que ha cometido el Real Mallorca ha llegado el segundo gol del Real Madrid ya en la segunda mitad, que ha sido una absoluta obra de arte de nuestro capi, de Sergio Ramos, del que se comentaba de que era seria duda, de que parecía que Zidane lo iba a reservar, y como yo ya dije en el canal, Sergio Ramos iba a ser titular. Sergio Ramos iba a ser titular porque al capitán, y más tal y como se está dando la situación en Liga, le vamos a tener que cortar una pierna o las dos para que este tío dé lo que a poder descansar. Con lo cual, la verdad es que tengo que decir que chapó por el Capi, porque ha metido un gol absolutamente majestuoso. Y a partir de aquí, pues sí que el Real Madrid ha querido dormir un poquito más el partido. El Mallorca tampoco se ha mostrado demasiado operante. Es cierto que a lo largo del encuentro, las poquitas intervenciones que ha tenido que hacer Thibaut Courtois las ha solventado de manera absolutamente magistral, con lo cual también muy bien, porque al final el portero del Real Madrid tiene que ser eso, un portero que intervenga muy poquito pero que resulte decisivo, y al final pues Thibaut Courtois es lo que ha sido. Del minuto 1 al 90, ya os digo, en todo momento, al final, porque nosotros pues al no ser un equipo ahora mismo el Real Madrid muy goleador, y al llevar a cabo este tipo de juego en el que hay veces que sí que genera, pero que le está costando por líneas generales en esta temporada poder sentenciar los partidos, nos mostrábamos algo intranquilos, pero es cierto que en ningún momento daba la sensación de que el Real Mallorca pudiera meter en verdaderos problemas al Real Madrid, con lo cual 2-0 sin demasiada historia más. Y quiero entrar ya a valorar al mejor y al peor jugador de este partido. El mejor jugador del Real Madrid, aquí me sabe muy mal tener que cambiar mi voto, que iba a ser para Rafa Varane, pero es que el golazo que ha metido Sergio Ramos es merecedor de ser MVP de este encuentro. Sergio Ramos, que además ha sabido muy bien gestionar esa tarjeta amarilla que ha visto en la primera parte, y vaya si ha sabido gestionarlo, porque además de la solvencia, de la solidez, del liderazgo, ha materializado un partido espectacular con un golazo. Es verdad que Rafa Varane ha hecho exactamente lo mismo que Sergio Ramos
pero sin tarjeta y sin gol. Y la diferencia es esa y por eso tengo que poner a Sergio Ramos como MVP. Pero Rafa Varane, yo creo, estoy seguro de que en alguno de los vídeos que haga en este canal de los análisis de los partidos, Rafa Varane copa el puesto de MVP del encuentro. Y por último decir que el peor jugador para mí del Real Madrid ha sido, con todo el dolor de mi corazón, Eden Hazard, un futbolista que ha sido ha tenido una presencia absolutamente residual, testimonial, no es ese jugador que nosotros esperamos o ese jugador que debemos exigir que sea un futbolista de 100 millones de euros. Es verdad que Eden Hazard, cuando ha participado, se ha mostrado bastante certero, pero es que participa muy poco. Considero que Eden Hazard tiene que participar mucho más en el Real Madrid y tiene que demostrar ser ese futbolista determinante, que es lo que el Real Madrid ha comprado con el jugador belga, con lo cual Eden Hazard, al cual se le tiene que exigir muchísimo más, lo pongo como el jugador más flojo de este encuentro. Hasta aquí mi análisis del partido de hoy. Espero que me deis vuestra opinión. ¿Qué os parece? ¿Os parecía falta en el primer gol del Real Madrid la acción de Dani Carvajal? ¿No os lo parecía? Aquí tengo que añadir una cosita para los que lloran de Barcelona y demás. Ya he entrado en Asimarca y lo primero, el gol del Madrid tenía que ser anulado y tal. Y poquito se ha hablado de que a Messi ayer le tendrían que haber sacado la roja directa y a lo mejor el Barcelona no hubiera ganado 1-0, se hubiera acabado el tema de una manera muy, muy diferente. Pero bueno, eso yo ahí lo dejo porque es lo que hay, o sea, al final son cosas que han sucedido, son hechos y los hechos ahí están. Comentarme también qué os parece, si estáis de acuerdo o no en que Ramos sea para mí el mejor jugador del partido, comentarme si para vosotros también lo es, si creéis que Hazard es el peor o si creéis que por contra ha sido cualquier otro jugador del Real Madrid. Darme like, suscribiros que me ayudáis un montón, gracias una vez más, nos vemos en el siguiente y recordad, queda uno menos ya para ser campeones. ¡A la Madrid!